Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberse unido a esta ponencia. Me llamo Kate Bagshaw y yo soy Francine Ganter-Restrepo. Vamos a empezar hablando de la experiencia del servicio. Vamos a intentar vincular lo que es la oferta y la demanda para los servicios de inmunización. Estamos hablando de un concepto que es una prioridad estratégica, pero que también está implicado en muchas otras prioridades estratégicas. En esta presentación vamos a entrar en detalle en lo que significa y sobre todo qué significa para ustedes, el público. ¿Qué significa cuando hablamos de demanda? ¿Qué queremos decir? No hablamos de demanda en el sentido clásico, sino que estamos hablando de demanda de los servicios de inmunización. Entonces ya hay una diferenciación aquí. La inmunización es entender la demanda para vacunas y vacunación es un concepto complejo, no externo a los sistemas de suministro, pero que incluye las interacciones entre el comportamiento humano y la estructura del sistema, así como su dinámica. Eso es una definición que ha dado Hickler B. McDonald N. Y realmente podemos también decir que la demanda es la acción de buscar, apoyar y o abogar por vacunas y servicios de inmunización. Entonces, ¿qué es lo que modela la demanda? Bueno, por un lado, lo que las personas piensan y sienten, también los procesos sociales, la motivación es importante, es decir, la intención de querer vacunar a un niño. Luego hay una serie de cuestiones prácticas, es decir, conocer dónde hay vacunas disponibles, la asequibilidad, la accesibilidad y la facilidad de acceso, entre otras. Por supuesto, también lo que es, y finalmente todos estos factores desembocan en la vacunación, es decir, que el niño o la niña recibe las vacunas recomendadas. ¿Cómo se traslada todo esto a lo que son aplicaciones en el mundo real? Este diagrama muestra los distintos estados, las distintas fases que una persona tiene que superar para conseguir ser inmunizada. Primero tiene que saber dónde están las vacunas, cómo obtenerlas. Después tiene que tener la voluntad, es decir, esto es una cuestión ya de actitud o de miedo ante la inmunización, no tanto, bueno, de que la inmunización sea una norma social o una falta de decisión. Luego hay que prepararse. Obviamente hay un camino de preparación antes de recibir la vacuna. También tienes que pensar en el coste y en el esfuerzo financiero. O hay también costes ocupacionales de las empresas porque tienen que dejar al trabajador ir a esas horas a vacunarse o a vacunar a su hijo. También hay unos costes sociales y también la falta de conveniencia. Entonces, también tenemos que pensar que el punto de servicio es importante también. Todo esto está imbricado en varios niveles de sistema, los sistemas de salud, la familia, el sistema individual y, por supuesto, tiene que haber también un servicio, un post-servicio. Es decir, nuestras investigaciones demuestran que hay muchísimas influencias que pueden afectar a este proceso. O, por supuesto, una experiencia positiva anima a otras personas o a la misma persona a tener más experiencias similares. Sin embargo, por ejemplo, si hay una experiencia negativa, esto no estimula y todo lo contrario, puede provocar un abandono por parte de esa persona. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la experiencia? ¿Cuáles son los componentes que tenemos que realmente, en los que tenemos que trabajar para conseguir que haya una buena o haya buenas positivas experiencias en todo este proceso? Voy a pasarle la palabra a mi compañera. Como Francine acaba de comentar,
Nosotros tenemos efectivamente un punto en el que no es un punto de interacción. Hay muchísimas cosas después de ese punto de interacción que pueden afectar a la experiencia. La figura que ven aquí muestra los componentes clave de todo el sistema desde el nivel nacional hasta el nivel de comunidad. Y como parte del trabajo que se realiza, estos componentes incluyen una serie de elementos a nivel regional o nacional y a su vez son transversales para todos los países, son comunes a los países y son componentes que incluyen cosas como directrices o publicaciones que pueden influir en esta decisión. Un componente clave también es el empoderamiento de los trabajadores de la salud, de los profesionales de la salud, que también incluyen muchísimo y también influyen muchísimo, y también es importante también el alcance y cómo la inmunización se proporciona en distintos sitios y si se incluyen dentro de un paquete más amplio. Esto es importante, es decir, también tenemos que tener en cuenta cosas como factores como la limpieza, sin más, en las instalaciones. Eso puede hacer que una persona quiera acceder a esa instalación o sienta rechazo. O sea, hay cosas muy a nivel psicológico que pueden tener una influencia muy importante. Y finalmente, un componente clave también es entender cómo los trabajadores de la salud, los profesionales, entienden e interpretan todo este proceso. Todo esto es importante porque ellos son la imagen del servicio de salud ante los pacientes. Entonces pueden motivar o pueden desanimar totalmente a los pacientes a la hora de de querer ser inmunizados o de inmunizar a sus niños. Entonces, tenemos que pensar que durante la entrevista todos los componentes de servicios solo tienen sentido dentro de una cultura de la vacuna. Tenemos que pensar que puede haber una experiencia negativa, lo cual puede conseguir llegar a desanimar a las personas que hayan recibido alguna dosis, pero que no quieran recibir más. Entonces, vamos a echar un vistazo más cercano a cómo la experiencia del servicio puede dar forma al comportamiento, puede modelar el comportamiento. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, en el que podemos ver urban health worker for MCH services. She's responsible for carrying out daily vaccination sessions from Monday to Thursday. Aquí tenemos un caso. On top of that, as you can see, here she has a lot going on in her day. She's also a wife and she's a mother and has responsibilities there. Un caso de una chica en la que es una profesional de la salud y que si nos centramos en su viaje, en el día a día de esta trabajadora, podemos ver que cómo es su trayectoria a su lugar de trabajo todos los días. Ella, como profesional de la salud, está trabajando en el servicio de inmunización y vemos aquí que hay, por ejemplo, tiene un frigorífico roto. Entonces, todos los días tiene que luchar contra eso porque tiene que recoger las vacunas 4 veces a la semana, tiene que comentar el problema con el representante de la comunidad y, por supuesto, la cadena de frío se rompe y consigue con ello que haya mucho desperdicio y también que los clientes no quieran seguir aceptando esos servicios porque entienden que las vacunas no están bien
cuidados. Entonces, esta chica tiene que hacer desde el lunes hasta el sábado 4 veces a la semana, tiene que hacer este viaje, tiene que devolver también los viales vacíos, también tiene que pagar el taxi ella con su dinero porque nadie se lo paga. Tiene que esperar 30 minutos hasta que la reciba el oficial médico del distrito. Tiene que recoger sus tarjetas. Todo esto es una carga burocrática también muy importante. La siguiente, por ejemplo, la siguiente diapositiva muestra el caso de una madre joven. Si empezamos a la izquierda, vemos que ella se llama Ina. Entonces, una vecina le dice que debería llevar a vacunar a su hijo. Entonces, le dice, bueno, Ina tiene que pedir permiso a su marido para cogerse un día libre de trabajo de modo que pueda llevar a su hijo a la clínica para que sea inmunizado. Entonces, luego tiene que pagar el autobús hasta la clínica y desde la clínica porque está muy lejos para poder caminar. Y en la clínica le piden que espere 3 horas. De hecho, luego cuando por fin le llega el turno, la enfermera le dice que justamente se acaban de terminar las vacunas, que tendría que volver 2 semanas más tarde, cuando esperan tener más vacunas. Cuando vuelve, el marido de Ina está enfadado porque dice que ha llegado muy tarde, que ha hecho durante todas esas horas y que ha pasado que su hijo no ha recibido ninguna vacuna. Es muy fácil que Ina no quiera volver a la clínica. Sin embargo, bueno, este es un servicio, o mejor dicho, este es un caso de experiencia negativa. Sin embargo, un caso de experiencia positiva, de momento los 3 primeros puntos serían los mismos. Tiene que decir, la vecina le dice a Ina que tiene que vacunar al hijo, ella pide permiso al marido, tiene que pagar el autobús, pero luego ya cuando llega en la clínica, a Ina le recibe un servicio rápido, una enfermera muy amistosa le lleva hacia la estación de vacunación. Entonces, los vacunadores le dicen a Ina cómo tiene que mantener al bebé mientras le da las inyecciones o le administran ellos le administran las inyecciones, le explican los beneficios de estas vacunas y le dicen cuándo tiene que volver para las siguientes dosis y, por supuesto, se ponen a su servicio para contestarle cualquier pregunta que pueda tener. Y cuando vuelve Ina, el marido está contento porque por fin han vuelto rápidamente, no han tenido que esperar 3 horas ni nada por el estilo, y mantienen una conversación ella y su marido sobre la importancia de ir a la siguiente sesión de inmunización. Entonces, como veis, cada eslabón de la cadena es importante y entre ellos se entrelazan y es importante para conseguir dar una experiencia positiva a los pacientes y esto es lo que determina precisamente un servicio de calidad. Cuando se planifica bien, vemos que estos eslabones pueden formar un círculo vicioso o un círculo beneficioso, un círculo virtuoso. Según está en nuestras manos elegir qué tipo de servicio queremos dar. ¿Queremos dar uno que genera más demanda o a lo mejor queremos generar una cadena viciosa, en el sentido de que no va a haber más petición, más demanda de servicios? Muchísimas gracias. Efectivamente, ¿cómo podemos generar más demanda? Vamos a intentar responder a esta pregunta gracias a este estudio que hizo Sheila Borkoshe en Etiopía, en la que ella elaboró esta trayectoria. Veamos un poco de qué se trata. Está el antes y el después. El antes es un enfoque mal planificado que da como resultado el tener datos no precisos,
no hay suficiente alcance en las zonas remotas. A su vez, se pierde la voz de la comunidad y la participación de los líderes locales y no hay suficiente asignación de recursos. Sin embargo, después de una intervención que se hizo por parte de Sheila Borkoshe para intentar mejorar los servicios en Etiopía, donde ella quería llegar a todos los distritos, se hizo una estrategia de planificación, microplanificación de abajo hacia arriba, utilizando herramientas de QI y datos más precisos. O sea, las herramientas, lo que es QI, eran utilizando datos informáticos y llegó a zonas mucho más remotas, proporcionó servicios de salud en zonas donde no habían recibido prácticamente servicios de salud hasta entonces. La comunidad se sintió reforzada, se sintió importante, veía que eran importantes para los servicios de salud y eso llevó a una implicación de los líderes locales. Y a la vez hubo una mayor financiación por parte de las fuentes locales. Esto reveló que los establecimientos de salud o los centros de salud estaban preocupándose por esas comunidades, sobre todo las comunidades más lejanas, y por supuesto que como resultado se co-desarrolló una estrategia junto con las comunidades de una manera tangible para poder incidir en la demanda. Y este enfoque obviamente dio como resultados un 21% de aumento en la financiación para la estrategia que presentaba Sheila Borkoshe tras su microplan, porque obviamente fue más atractivo para los inversores. Luego, en cuanto a cifras, se puede decir que se añadieron 7 nuevos centros de salud remotos, o sea, en zonas remotas. Se aumentó a 84 las sesiones de inmunización mensuales en 2018 y se llegó a tener 396 más sesiones que se añadieron en toda la zona de Sodo, Zuria, Boreda en 2018 y 276 de ellas se realizaron en zonas que estaban muy remotas, muy difíciles de llegar. Imaginaos qué cambio para estas comunidades. Entonces, volviendo a contestar un poco tu pregunta, ¿cómo podemos servir mejor al otro? Bien, tenemos una serie de indicadores y que pueden apoyar una toma de decisiones más informada. ¿Cómo podemos servir mejor reconociendo las interdependencias que pueden reforzar este ciclo? Hemos debatido en esta presentación cómo la demanda es variable y puede depender de muchas cosas, pero se puede medir y depende de una serie de cuestiones como, por ejemplo, el tipo de intervención que se hace. ¿Es que se está incluyendo a la comunidad? ¿Es que se miden las fuerzas motrices a nivel social de la demanda? ¿Es que se implica y se incluye la participación de la comunidad? Para conseguir un impacto en la experiencia de servicio hay que entender los motivos de una baja aceptación, incluyendo la aceptación de los servicios y utilizar toda esta información para planificar servicios y para motivar la demanda. Hay que dar más en una diana precisa en cuanto a la población. Quiero decir que nuestras acciones tienen que estar destinadas a una población diana concreta. Hay que identificar los enfoques de entrega que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Hay que establecer un vínculo de confianza con las comunidades, construir confianza y elaborar programas a la medida para satisfacer las necesidades locales. Y las implicaciones del suministro o de la oferta, mejor dicho, en este caso, pueden
aumentar la demanda y los datos de experiencia del servicio para que se puedan planificar mejor las necesidades de almacenamiento de las vacunas. También se puede incorporar los resultados de esa cartografía en la planificación a cada nivel por encima del nivel de instalaciones, simplemente haciendo que las estimaciones de suministro sean más precisas en todo el distrito. Y también se puede proporcionar un almacenamiento necesario sin tener un sobrealmacenamiento ni un subalmacenamiento para garantizar que se da servicio a todos los niños y que se planifica mejor cuáles son las necesidades teniendo en cuenta la población infantil que hay en esas zonas, con lo que minimizamos los desperdicios. Finalmente, quiero enfatizar que reconocer todos estos vínculos entre demanda y oferta es un trabajo enorme, pero a la vez es muy agradecido porque se ven los resultados directos de esas acciones y además nos damos cuenta de cómo incluir a la comunidad, incluir a los receptores de nuestras acciones implica un cambio enorme. Y también implica el uso de una herramienta común. Otro documento que enfatiza este enfoque. Este documento debería utilizarse para garantizar que tanto los que están en la parte de la demanda como los que están en la parte de la oferta personalmente se responsabilizan de sus acciones y trabajen conjuntamente. Así que os quiero agradecer por vuestro interés y de verdad que agradezco este interés que habéis mostrado. Y, por supuesto, si queréis saber más acerca de la experiencia de servicio para la generación de demanda, podéis visitar el enlace que viene aquí abajo, que os llevará a nuestra página web. Muchísimas gracias.